tecnología, donde hoy día juega un rol muy importante colegas que están en electromovilidad. En fin, me corresponde en el colegio como segundo vicepresidente coordinar Donde las hoy comisiones. día, Algo pasó, sí. Me corresponde coordinar las comisiones técnicas en el colegio. Y la verdad es que la mayoría de ellas son un excelente punto de encuentro de colegas que comparten su experiencia profesional, algunos desde la academia, otros desde su experiencia en el sector público y desde luego muchos desde su experiencia en el sector privado. Y ese es uno de los puntos de atracción del colegio. La colegiatura no es obligatoria, es voluntaria, es un tema de discusión que va a permanecer en el tiempo. No todos coincidimos en nuestra opinión al respecto, pero sin duda que el colegio sigue siendo un muy buen instrumento para convocar a nuestros colegas en un trabajo en distintas áreas, en distintas disciplinas. Quizás también tener la pretensión de defender lo que es el desarrollo de la ingeniería nacional, defender el comportamiento ético de los ingenieros. En fin, hay una gama de áreas donde nuestro colegio tiene la pretensión, obviamente, de cumplir un rol y uno muy particular que tiene que ver también con lo que se destaca en este seminario. Y es una participación permanente en la discusión, en las propuestas, a veces también en la elaboración de iniciativas que pueden transformarse en políticas públicas. Y el colegio cada vez más tiene como una de sus principales inquietudes el colaborar en la elaboración, desarrollo, fiscalización, eventualmente incluso de cuerpos legales que se han transformado en políticas públicas y que muchas veces requieren no solamente una permanente observación, sino que también el que puedan ir mejorando en el tiempo, en el futuro. Yo me siento honrado de darle la bienvenida a ustedes, a los que están a través de las redes, a través de streaming, eh, por participar en este evento y desde luego a nombre de la Directiva Nacional del Colegio, agradecerles que nos vean, ojalá como un socio estratégico con el cual vale la pena tener un buen vínculo hoy y en el futuro. Así que muchas gracias y muy bienvenido. Bueno, aprovecho de saludarlos a todos, agradecer a nuestros socios y amigos que nos acompañan el día de hoy. Esta es nuestra tercera actividad plenaria del año. Estamos muy contentos de poder conectar a la gente de regiones, de tener estos tres panelistas tan importantes y obviamente que el colegio hoy día nos recibiera, así que acogemos de muy buena manera esta invitación a generar una relación más cercana entre el colegio y la Sociedad Chilena de Transporte. Hoy día nuestro plenario trata sobre los desafíos en las concesiones, la visión que tienen los panelistas. Hoy en día es un tema que está muy en boga, que obviamente han salido varias cartas y varias opiniones, y sí que nos parece muy pertinente como sociedad hacer esta discusión y obviamente hoy día Patti va a ser nuestra moderadora, los va a presentar a cada uno de nuestros panelistas, va a haber un espacio a consultas también abiertas, las cuales se podrán hacer también a viva voz acá y también aquellos que están conectados por streaming a través del chat. Así que sin más preámbulos dejo a Patti para que dé bienvenida a nuestros panelistas. Gracias. Muchas gracias, Paola. Y bueno, sean todos y todas bienvenidos acá en el Colegio de Ingenieros. Vamos a partir presentando a nuestros panelistas. Les voy a pedir que a medida que los nombres vayan subiendo al escenario. Y primero quisiera presentar a Carlos Cruz. Él es ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Ha sido coordinador general de concesiones entre 1994 y 1998, ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones en el periodo 2000-2002 y hoy es el director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura, CPI. Así que un fuerte aplauso para Carlos.
También tengo el honor de presentar a Gloria Huth. Ella es ingeniera civil, mención transporte de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido subsecretaria de Transportes, ministra de Transportes y Telecomunicaciones en el periodo 2018 y 2022 y hoy es presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública de Chile, COPSA. Un aplauso también. Y finalmente tenemos a Ronald Fisher, ingeniero matemático de la Universidad de Chile, máster y PhD en economía de la Universidad de Pensilvania. Hoy es profesor titular del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Su investigación se centra en la economía de la infraestructura y los efectos de la distribución de la riqueza en el desempeño económico y el bienestar. Ha sido miembro de varias comisiones presidenciales y miembro de los paneles de expertos en infraestructura, así que también lo recibimos con un aplauso. Entonces les cuento un poquitito más sobre la estructura de este conversatorio. Vamos a partir donde cada panelista va a presentar 5 minutos para entregar su visión sobre los principales desafíos en concesiones. Después, la idea es que tengamos 20 minutos de conversación, que voy a moderar yo con unas preguntas que tenemos preparadas, y después tendremos 15 minutos para discutir con el público. Las preguntas también las voy a moderar yo, pero vamos a hacerlas a mano alzada esta vez, no con QR. El público presente va a poder participar levantando su mano y quienes estén online también pueden participar dejando sus preguntas en el chat. Eso es muy importante. Así que vamos a dar comienzo con las presentaciones y vamos a partir con Carlos Cruz. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en este plenario. Y además un gusto estar en el Colegio de Ingenieros, que hace mucho tiempo que no venía. Vine la última vez al colegio cuando me premiaron, me honraron con reconocerme como ingeniero del año, el año 24. Así que muchas gracias, Caco, por la acogida. Bueno, la invitación es hablar sobre cuáles son las proyecciones de las concesiones en los próximos años. Y yo tengo 3 puntos que me parece que son como los más relevantes. El primero, yo creo que es fundamental hacer un esfuerzo importante por lograr una relegitimación de la industria de las concesiones. Yo creo que la industria de las concesiones ha dado una señal siempre de mucha legalidad. Los contratos son conocidos, los contratos se modifican de una determinada manera que está comprobada, no han habido mayores objeciones a la calidad contractual, por tanto se maneja dentro de un ámbito de mucha legalidad. Sin embargo, yo creo que con el tiempo la industria de las concesiones ha ido perdiendo cierta legitimidad, ¿no? Y esto tiene que ver con muchas cosas, pero creo que es importante tenerlo presente porque parte del desafío que creo que tenemos que asumir como un desafío de contexto es recuperar la legitimidad de esta industria, que yo creo que es fundamental para el desarrollo del país, porque este es un país que necesita todavía una inversión muy grande en infraestructura. Si ustedes ven los informes de la Cámara Chilena de la Construcción, la Cámara habla de 250.000 millones de dólares de inversión en infraestructura. Buena parte de ella va a tener que hacerse con recursos públicos, pero una parte importante va a tener que hacerse necesariamente con recursos privados para poder avanzar a la velocidad que el país requiere. Por lo tanto, es necesario tener una industria que esté debidamente legitimada. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, hay distintas formas. Entre otras, yo creo que tiene que tener un reconocimiento social de que la infraestructura que se está construyendo a través del sistema de concesiones es infraestructura que no solo sirve para aumentos de productividad, sino también tiene que ver con mejoras en las condiciones de vida de las personas. No indirectamente, sino directamente. Y eso creo que es algo que tenemos que ver cómo se hace. El segundo tema que me parece importante tocar y que tiene que ver con algo de la contingencia, tiene que ver con el tema tarifario. Parte de la discusión que hoy día se ha instalado y que de alguna manera amenaza la legitimidad de esta industria, tiene que ver con la poca claridad a través de la cual se cobra, ¿no? Y creo que la gente lo ha ido percibiendo. Esto tiene que ver también con las dificultades de la cobranza, ¿no? De alguna manera, cuando uno siente que le están cobrando algo que no corresponde, hay una cierta propensión a evitar el pago. Hay una confusión respecto de si estas obras son privadas o públicas. Nunca se ha logrado instalar debidamente que estas son obras de Estado y, por tanto, la reacción y la forma de aproximarse de las personas tiene mucho que ver con esa confusión. Y por tanto, yo creo que acá
hay un desafío importante que es definir modalidades de cobro que sean razonables, que sean comprensibles y que sean de alguna manera representativas de lo que la persona está recibiendo. Yo creo que el Estado tiene el legítimo derecho a cobrar impuestos y creo que el peaje es un impuesto, es una forma de impuesto. Lo que no es del todo comprensible es que no se sepa qué es lo que se hace con ese impuesto, porque nunca se dijo que estos impuestos que se pagaban por la infraestructura iban a ir a financiar gastos generales de la nación. Y por eso que nosotros en algún momento propusimos un fondo de infraestructura que era el que administraba estos eventuales excedentes para poder crear más y mejor infraestructura. Entonces creo que el tema tarifario es algo que hay que mirar. Y la tercera cuestión son los proyectos. Cuando uno le dicen, bueno, ¿y en qué proyectos están pensando ustedes? En materia de transporte, porque el desafío fue justamente hablar de las concesiones en materia de transporte. Y yo creo que ahí hay una cantidad enorme de alternativas que todavía están por prospectarse, que probablemente no responden a las condiciones contractuales actuales, no corresponden sin lugar a dudas a la distribución de riesgo que hoy día los contratos representan, implican una decisión de Estado de asumir más riesgo en el desarrollo de algunos proyectos. Y ahí, si flexibilizamos todas estas condiciones, ahí tenemos obras viales. Todavía Chile tiene un déficit de infraestructura vial grande. O sea, estamos hablando todavía que más del 50% de nuestra vialidad está sin pavimentar y del otro 50% solo 3.500 kilómetros son, o sea, de 40.000, 3.500 son concesionados. Por lo tanto, tenemos un universo muy grande como para pensar en cosas que permitan ir mejorando las condiciones de desplazamiento a través del sistema concesional. Tenemos el tema ferrocarriles. Se han hecho esfuerzos importantes por ver de qué manera mejorar la industria ferroviaria. La industria ferroviaria en carga todavía sigue siendo bien precaria. Gloria hizo un estudio hace 13 años atrás en la cual decía vamos a duplicar el transporte de carga a través de ferrocarriles de Calera al sur. De los 11 millones de toneladas que estamos transportando, vamos a duplicarlo. Hoy día siguen transportándose los mismos 11 millones. Y por tanto, y eso tiene que ver también con la forma de abordar cómo generar unas redes de ferrocarriles más poderosas. Entonces yo creo que tenemos mucho que hacer todavía en el área de transporte. Y en el área de proyectos, digamos. Hay cantidades de proyectos importantes y creo que tenemos que ser capaces de identificarlos y ver de qué manera creamos contratos, procesos licitatorios en un marco de legitimidad y con tarifas razonables para efecto de poder reposicionar esta industria como una palanca de desarrollo, que es la que yo creo que el país requiere. 5 minutos. Muy bien. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Gloria Hutt. ¿Dónde es que voy a tomar la hora? Tú me avisas. Gracias. Primero, muchas gracias por invitarme. Y al igual que Carlos, yo también tengo el premio del Colegio de Ingenieros. Así que echemos a pelear los premios. Lo cual es un tremendo orgullo. Y agradezco especialmente a Juan Carlos Latorre, con quien hemos trabajado también dentro del colegio. Y muchas gracias por este foro, me parece de la mayor importancia. Cuando se habla del futuro de las concesiones, y es absolutamente necesario y legítimo tener esta conversación, tenemos que partir por el presente. Y en el presente tenemos un problema grande, un desafío, que ha sido poco visible, pero en este momento hay del orden de 25 proyectos por más de 10.000 millones de dólares adjudicados, con decreto de adjudicación, con su financiamiento estructurado y con prácticamente cero avance. Está pasando entre 4 y 5 años desde la adjudicación hasta que se puede empezar a mover las primeras piedras. Eso en la economía actual sería una inyección de actividad y de dinamismo muy grande. Así que nuestra primera urgencia es destrabar esa cartera que está ahí pendiente. Y a partir de eso, seguir desarrollando el modelo. Creo también que hace falta hacer una mención en el contexto actual tremendamente triste con los temporales en el norte, pero que ha dejado en evidencia también la fragilidad de la infraestructura.
y cuánta inversión necesita nuestro país. No nos podemos dar el lujo de no seguir invirtiendo en infraestructura. Yo creo que eso también es algo que tenemos que considerar. Y un segundo punto para nosotros, y ya mirando un poco más hacia el futuro, es una modernización sin cambiar lo estructural del modelo, pero sí podemos modernizar la forma en que funciona. Y eso significa, por ejemplo, contratos que se administren de manera más moderna, más tecnológica, más dinámica, porque no podemos suponer que en 20 años más, a la velocidad que se mueve el mundo, las cosas van a ser iguales. Y cada modificación de contrato es más difícil, más lenta y más costosa que la anterior. Entonces, creemos que tenemos que incorporar mecanismos de ajuste y más dinamismo en los contratos. Eso no es solo en la negociación de un contrato, de ajustar el contrato, sino además en la forma, por ejemplo, en que se aplican las tarifas. Y ahí Carlos tiene el punto de cómo administramos tarifas. Uno hasta podría pensar en tarifas dinámicas, en mucho mejor información a los usuarios, en poder tomar decisiones mejor informadas cuando elegimos la ruta. Todos los ingenieros de transporte aquí sabemos cómo operan esos modelos. Esa modernización de los contratos nos parece importante, sobre todo porque la tecnología, lo estábamos hablando con algunos afuera, no es que esté cambiando en una función lineal, está cambiando en función escalón. Y eso nos pone en un escenario distinto y tenemos que estar preparados para ese escenario. Y es una oportunidad también de mucha mejora en el contacto con los usuarios. Yo coincido con Carlos que es necesario que las personas tengan mucho más conocimiento de qué es lo que están pagando, por qué están pagando y que tengan la posibilidad de elegir de acuerdo a esa información. También me parece importante incorporar un ajuste. El diseño original, y habiendo sido consultora en las épocas iniciales, era de... ¿Me pasé los 5 minutos? No. ¿No? 4. Ya. Era de tramos. Y eran tramos independientes. Y uno hacía la modelación y era para ese tramo. Lo que tenemos ahora es una red. Y cuando uno piensa en cómo gestionar esa red, es bien distinto a pensar en la planificación de un proyecto individual. Creo que si nosotros miramos la red urbana, hay otra red que ha pasado, es más desconocida porque, como ocurre siempre aquí, está en regiones, pero hay una red de autopistas en Biobío, por ejemplo. Administrar en red implica algo muy distinto de la suma de los proyectos. Me parece que eso es algo que hay que incorporar, por ejemplo, en una nueva generación de concesiones, una administración mucho más dinámica. También creemos que es bueno ampliar ámbitos y no solo quedarnos en los que estamos, sino, por ejemplo, incorporar ferrocarriles, lo tenía yo anotado igual, infraestructura de espacios públicos. Eso va a ser una necesidad urgente en las áreas urbanas especialmente, infraestructura educacional, deportiva y cierres de brechas generales. Y el quinto punto que quiero mencionar para cerrar es resguardar el modelo. Aquí la discusión pública se está haciendo con poco sustento técnico, con poca información. Cuando uno lee en rigor las opiniones, hay muy poco dato de sustento, pero cuando uno se va a mirar los hechos no están sustentando esas opiniones. Y creo que es necesario hacer una discusión rigurosa con evidencia. Es legítima toda la discusión. Lo que no es legítimo es poner en duda un modelo que ha sido beneficioso para Chile, que todavía puede ser mucho más beneficioso sin tener el sustento adecuado. Creo que hay una estabilidad institucional que es parte del valor del modelo de asociación público-privada que ha sido reconocido internacionalmente y que no podemos poner en riesgo. Hay una historiadora, esta es mi última frase, Sol Serrano, que en una entrevista dijo que la estabilidad institucional de Chile es un activo tan valioso para el país como es el cobre. Y yo coincido completamente. Yo creo que cuando tenemos elementos institucionales sólidos
que han permitido un desarrollo que está ahí evidente de inversión. Tenemos que cuidarlo, porque hay muchas otras oportunidades donde se pueden ir los capitales y nosotros queremos que se vengan para acá. Muchas gracias, Gloria. Y ahora invitamos a Ronald Fisher. Solicitar por invitarnos, ustedes están transmitidos panelistas, ya necesito un poco Yo creo que se escucha en la sala, pero por la... Bueno, de acuerdo. Entonces, cuando vi el tema dije voy a hablar sobre lo que yo percibo como amenaza al sistema de concesiones, porque nosotros sabemos que el sistema de concesiones de transporte ha contribuido a menores costos logísticos, a mayor seguridad, a tener también un mantenimiento asegurado. Por ejemplo, si uno hace la estadística, las carreteras concesionadas tienen más o menos un IDI de 1 punto menos que las carreteras utilizadas públicas. Estoy hablando de las pavimentadas y que son más o menos, que tienen tráfico más o menos elevado. No estoy hablando de las chiquititas, así, de las cosas más secundarias. Entonces, estas son cosas importantes y valiosas para la sociedad. Estamos hablando de una inversión que calculamos al 31 de marzo, era de 659 millones de UF, son como multiplicar por 40, para llegar al número de 28 millones de dólares, más los que se han adjudicado recientemente. Y efectivamente hay un tiempo que demoran que eleva los costos de los proyectos. Perfecto, me pongo más lejos. Ok, entonces hay avances, yo he visto avances. Por ejemplo, todos los contratos ahora se hacen por BPI, que tiene algunas ventajas importantes. El manejo de conflictos es mejor ahora que las comisiones arbitrales a través del panel técnico de concesiones. Las modificaciones a los contratos muchas veces se hacen a través de licitaciones. Es una cosa que tiene un poco menos de carácter de negociación bilateral. He visto los nuevos contratos, tienen también tienen varios pórticos, por lo tanto las personas pagan en forma proporcional la distancia recorrida, lo cual nos deja un poco más, yo creo que reduce algunas de las cosas que a la gente le molestaba mucho tener que pagar el peaje completo, digamos, por ir, qué sé yo, 5 kilómetros, y después volver los otros 5 kilómetros. Ahora hay, qué sé yo, 5 o 7 peajes y uno paga, qué sé yo, 500 pesos. Entonces, y incluso en unos casos no paga si vuelve rápido, cosas así. Segundo, los peajes los han bajado, ya no suben con una tasa de 3,5% anual sobre el IPC, y eso, por supuesto, en una economía que apenas crece, resuelve un poco, ayuda un poco a que haya menos oposición. Y los últimos contratos tienen también información sobre robos de vehículos y el hecho que las personas utilizan un vehículo robado y la gente aumenta las deudas de las personas. Y también el Estado se está en los nuevos contratos haciendo parte de los incobrables cuando superan cierto valor, cual es razonable porque al final el Estado es responsable en parte de que no se paguen las cosas que se deberían pagar. ¿Cuáles son las amenazas que yo veo? Veo amenazas fuertes. Hay un riesgo político de cambios regulatorios. El Parlamento está un poco usado últimamente y tiene mucha imaginación, lo cual es un problema. Por supuesto, puede haber expropiación regulatoria, también desde el punto de vista del Estado. He visto poca competencia en las últimas licitaciones. Ahora, la última parece que tuvo un poco más, pero las anteriores hubieron varias que tuvieron un solo interesado, lo cual da valores mucho más altos que deben pagar los usuarios, lo cual es malo. En las concesiones urbanas, el sistema de peaje de saturación es muy malo como sistema para atacar la periodo punta y produce mucho malestar. Y está el problema de las reconcesiones. Cuando se reconcesiona un proyecto, ¿por qué se sigue pagando? Esas son las cosas que preguntan. La gente pregunta por qué no bajan los peajes cuando la concesión se termina, ¿no? Ahora, uno puede tener buenas razones para pensarlo, pero yo creo que esas son unas razones por las que el Fondo de Infraestructura, disculpa Carlos, pero no funcionó porque hubo demasiada oposición a que los proyectos siguieran rentando con las mismas inversiones. Entonces al final hubo que hacer inversiones adicionales para mantener los peajes y con eso no quedó nada, básicamente pocos recursos para el Fondo de Infraestructura, que entre paréntesis se dedicó a hacer otra cosa que es bien útil, que es manejar propiedades del Estado de una forma mucho más ágil de lo que lo puede hacer el Estado mismo.
Así que ha tenido utilidad de una forma distinta a la que se pensaba inicialmente. Y creo que, yo estoy cerca de terminar, las preguntas centrales creo que son si las nuevas obras dan legitimidad al cobro de peaje. Yo creo que sí, es la única manera, me parece a mí, de mantener peaje. Va a ser difícil convencer a la gente que siguen pagando un peaje cuando no hay obras nuevas. Yo sé que uno puede decir que tal vez es una forma eficiente cobrar impuestos, pero la gente no lo percibe así, y eso es lo que importa. Y la última pregunta es, ¿qué pasa mientras se reconstruye? Porque mientras se reconstruye, la gente sigue pagando peaje, pero no hay obra, y a veces incluso hay estorbo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Y eso es un problema serio. Entonces, ¿qué hacer con una pregunta? Primera es, ¿podemos bajarlo? Sí, pero después va a ser imposible subirlos cuando tengamos que subirlos para pagar efectivamente. Una segunda opción es pasárselo al concesionario, lo cual produce incentivos pésimos y además es totalmente injusto. Una tercera es, fíjense la diferencia, antes, en las primeras concesiones, empezaban a pagar básicamente cuando se ponía en servicio. Entonces, tú estabas 5 años sin recibir nada. Pero ahora se está cobrando. Entonces, la pregunta es qué se hace. Se le paga un poquitito al concesionario, que me parece razonable. Si va al Estado, parece un impuesto por una cosa que uno está pagando, digamos, no es un impuesto general. Y la pregunta, entonces, ¿qué hacer? Una posibilidad tal vez es meter esas platas que está cobrando el Estado, digamos, salvo lo que se le pasa al concesionario para mantención, operación y cosas así, a un fondo que reduzca el monto que la empresa pidió como BPI. Entonces, así por lo menos la gente se acorta el contrato, digamos, se acorta el periodo, el plazo del proyecto y por lo tanto uno tiene una buena justificación para decir, mira, se está prepagando el proyecto de alguna forma. Y se mantienen más o menos los incentivos. Y con eso quería terminar. O sea, creo que tenemos problemas políticos y hay que ver formas de entregar legitimidad. A la gente, no estoy seguro si los podemos convencer diciéndole cosas. Puede ser, pero mi impresión es que la gente, hay que decirle cosas que sean como un poco más convincentes. Se va a acabar la concesión antes o algo por el estilo. Bueno, eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias por las exposiciones. Y ahora los queríamos llevar a algunas preguntas. Tenemos preparadas varias, pero en realidad por tiempo vamos a escoger 2 y después vamos a pasar a las preguntas del público. Entonces, la primera pregunta es, ¿deberían los contratos evaluar solamente el desempeño de la infraestructura concesionada o también su contribución al funcionamiento de la red y al territorio en el que se inserta? ¿Quién quiere partir? O sea, tú lo dijiste en tu intervención. Sí, yo creo que la integración territorial es una clave. Si uno mira el contexto de aquí al año 2050, las proyecciones dicen que vamos a ser 2.000 millones más de personas en el planeta y la mayor parte vamos a vivir en ciudades. Y eso hace que el espacio sea un recurso escaso y que hay un componente que es el espacio público, que va a ser el nuevo patio. El recurso escaso va a ser que las casas sean más chicas, sin patio posiblemente, y vamos a tener que reservar y proteger espacio para las personas. Y eso es una oportunidad para integrar las vías donde se hacen los viajes, ojalá en modos donde se compacten los viajes, pero además que incluyan una mejor, diría un arquitecto, conversación con las comunidades y con que el diseño ya no sea solamente la vía, sino también una extensión. Y aquí hemos hablado como si concesiones fuera solo autopista, pero en todas las concesiones, en hospitales ocurre lo mismo. Uno puede tener un entorno que también integre. En los aeropuertos se puede, esa misma infraestructura, no nos olvidemos que todos estos son proyectos de infraestructura pública. En la medida que esa infraestructura pública pueda también ser valiosa para usos que no son solo el uso funcional para el cual fue construido. No sé, el Aeropuerto Internacional tiene un anfiteatro precioso, muy poco conocido,
pero que puede ser usado también. Entonces, ese tipo de incorporaciones de actividades que son de integración con las personas, me parece que son de mucho valor y debería ser parte de las nuevas generaciones de concesiones, incluso de modificaciones de las actuales. Muchas gracias. No sé si alguno quiere agregar algo más, ¿no? Yo comparto lo que dice Gloria, quiero enfatizar además en la necesidad de que hoy día, me voy a referir nada más que a las condiciones, a las condiciones de transporte, porque creo que es lo que corresponde. Hoy día, evaluar un proyecto de carretera sin tomar en consideración lo que pasa con los ferrocarriles es imposible. O sea, lo que hay que pensar es justamente la incidencia que tienen este tipo de inversiones en la organización del territorio, en la habilitación del territorio y en los problemas que generan cuando uno habilita una obra de estas características para facilitarle la vida a alguien que va a recorrer un par origen y destino. Ustedes son mucho más expertos que yo en eso, pero claramente aquí hay hay una forma de intervención en el territorio que beneficia a algunos y a otros les genera complicaciones. Y eso hay que meterlo en la evaluación digamos, tener la restricción, o al revés, teniendo claro que hay que hacerlo. O sea, hay que buscar la forma en lo que eso hay que hacer y cómo hacerlo, y creo que eso tiene que tener un reflejo evidentemente en la tarifa. Si yo estoy siendo beneficiado por algo que perjudica a los demás, de alguna manera tengo que pagar esas externalidades para efecto de poder lograr una cierta relación armónica entre el beneficio que yo obtengo y el perjuicio que estoy causando, en su sentido más amplio, ¿no? Y eso es parte de las cosas que yo creo que hay que medir en cualquier proyecto de estas características. Muchas gracias. Y una segunda pregunta. En escenarios de cambio tecnológico y social, ¿tiene sentido mantener mecanismos tarifarios automáticos durante décadas cuando cambia la tecnología, la disposición a pagar e ingreso de los usuarios y potencialmente las alternativas de transporte? ¿Qué piensa? Bueno, sí. Yo creo que efectivamente con todos los cambios que estamos viendo en las tecnologías va a ser complicado. Creo que afortunadamente mientras uno conserve más o menos el valor del proyecto, el valor que va a recibir el concesionario, ese dilema es un poco menos serio porque uno puede dentro de esos parámetros modificar la forma que se cobra, un montón de otras cosas bajo ese criterio general y eso ayuda mucho a la flexibilidad. Uno puede tener peajes dinámicos, digamos, si uno sabe que siempre recibe lo mismo, uno puede tener peajes dinámicos y educando al público en el sentido de decir, mira, estás pagando harto, pero vas a tener menos congestión y además se va a acabar no es el concesionario el que va a recibir la renta de eso. Tienes una forma de explicar de una forma atractiva. ¿Puedo agregar un Sí, comentario? No hay que olvidarse que la tarifa la establece el Estado y en la medida que avance el sistema, es un activo del Estado que tiene que rentabilizar al máximo de beneficio social. Y entonces eso puede tener cambio en el tiempo. Justamente por lo que decía Ronald, cambia el ingreso, cambian las personas, cambia la expectativa, se hace más escaso, entonces a lo mejor tiene una mayor valoración ahorrar tiempo. Eso es necesario incluirlo en las planificaciones, ¿no? Y hay herramientas para hacerlo. Dentro de la ingeniería de transporte es algo que se considera en los escenarios futuros. Pero ahora tenemos la ventaja con la tecnología de poder medir mucho y tenemos mucha capacidad de recolectar cantidades grandes de datos, de manera que la planificación puede ser infinitamente más precisa, y no estoy exagerando cuando digo infinitamente, que las mediciones que hacíamos nosotros cuando salíamos de la universidad. Ninguno aquí es de mi época, pero teníamos gente contando autos y uno hacía el heroico supuesto de que todos los días martes iban a ser iguales durante todo el año y que la temporada alta era igual y toda la temporada baja era igual, y uno proyectaba y era lo mejor que podíamos hacer. Ahora tú puedes saber exactamente qué es lo que pasa cada día de la semana, cada hora del día, y eso da muchas posibilidades de una gestión más consistente con el comportamiento de las personas. Yo quiero insistir en un punto. Yo creo que no es posible pensar en una red concesionada sin pensar
en el aporte que hace la tecnología para que esa red concesionada funcione de la mejor manera posible. Y eso pasa por peajes dinámicos, pasa por cobro efectivo por kilómetro recorrido, pasa por información a los usuarios, la cantidad digamos, de cuál es el beneficio que está obteniendo, pasa por una cantidad enorme de cosas. Yo no me imagino que pensemos en una red de aquí a 10 años que no tenga incorporados esos elementos, y eso implica reconceptualizar los contratos, implica reconceptualizar el servicio que se está prestando, implica repensar de qué manera se está pensando la estructura, digamos, vial concesionada para efectos de esto. O sea, si hoy día tenemos taxis con cobro dinámico, no entiendo por qué no podemos tener servicios de infraestructura que ocupen tecnologías similares para poder satisfacer las necesidades de los usuarios en los momentos que correspondan, ¿no? Y creo que no me imagino una cosa distinta, digamos, ¿no? Y quizás, aprovechando la presentación de Ronald, ¿qué elementos del modelo original de concesiones deberían preservarse y cuáles requieren una revisión profunda? El libro. ¿Cuál libro? ¿Por qué me lo pasaron a mí? Sí. Yo creo que, bueno, el sistema de concesiones creo que fue una excelente idea, ha sido muy buena para el país. Ahora, yo creo que la legitimidad viene en parte cuando uno convence a la gente que las empresas de alguna manera no están rentando más allá de lo que estaba de alguna manera en el acuerdo original. Entonces, y ese es un problema serio, por ejemplo, para instalar sistemas dinámicos en las concesiones urbanas, porque en esos casos tenemos concesiones de plazo fijo. ¿Y cómo hacemos nosotros para que esa plata no se vaya al concesionario y sea mucho más rentable para él de lo que originalmente se pensó, digamos? Esa parte hay que pensar cómo tal vez renegociar el contrato, pero de alguna forma tener una idea de cuánto vale, porque hay que de alguna manera legitimarlo. O sea, me parece totalmente razonable la idea de tener peajes dinámicos, pero ¿cómo lo hacemos para que no haya esta percepción ilegítima, que es la que debilita el sistema? Al final es eso, es esos cobros que se hacen sin servicio y cosas por el estilo las que a la gente les molesta muchísimo. Sí, yo quisiera mitigar un poco ese comentario. Porque se instalan muchas veces esta idea de que hay unas empresas que ganan mucho. Y yo creo que es importante dimensionar, primero saber quiénes son los destinatarios de esa recaudación. Y hay, por ejemplo, fondos de pensiones internacionales que depositan aquí y ponen su aporte, toman el riesgo de invertir en Chile justamente porque hay una estabilidad institucional de largo plazo que les da confianza. Y eso no es fácil de asegurar. Es frágil si es que no tenemos conciencia de que hay conceptos como que la persona que usa el sistema tiene que pagar por el uso. Yo creo que se ha demonizado un poco eso, en el sentido de que se ha planteado incluso que tiene que ser un derecho y que tiene que el Estado proveerlo. Ojalá fuéramos un Estado tan rico que pudiéramos proveer la infraestructura sin tener que pagarla, pero no es el caso. Entonces hay un elemento de realidad que es importante. Saber, como digo, quiénes son los que han invertido es bien importante. Yo he visto algunas cuentas que se han hecho y se han comentado públicamente que multiplican el valor del peaje por los años de concesión sin ni un otro ajuste por costos, por ejemplo. Entonces, las cuentas que circulan no son representativas de lo que pasa. Y la industria está enfrentando un problema serio de fraude, morosidad y de incobrabilidad creciente. Y eso pone en riesgo la estabilidad financiera a largo plazo. Entonces, no estamos hablando de cosas como banales, estamos hablando de que ese tipo de mensaje puede producir daño a la estabilidad de largo plazo, que es la que necesitamos para que haya más interés. Ronald
ya lo dijo, hay pocos oferentes, muy pocos. Cuando hay más de uno, son los mismos. No han llegado nuevas empresas a hacer ofertas en Chile, que fue el comienzo. Carlos debe tener buena memoria de eso. Llegamos a tener a veces 7 empresas haciendo ofertas. Y eso ya no ocurre. Y en parte tiene que ver con la sensación de riesgo que va aumentando. Oye, yo quiero tomar un tema que me parece bien importante. No podemos pensar en enfrentar un momento de cambio tecnológico de la relevancia a la cual estamos expuestos, sin pensar de que eso también va a tener una expresión en las relaciones contractuales. Yo sé que esto es una vieja discusión que hemos tenido indirectamente con Roland, pero yo creo que todo contrato se cambia con otro contrato, o sea, es tan fácil como eso, ¿no? Pero eso implica una cierta toma de conciencia respecto a lo que aspiramos a hacer. Y yo comparto de que una de las precauciones fundamentales es que los beneficios a los cuales puede acceder una concesionaria, una empresa que presta servicios, tienen que ser rentas reguladas. Y en consecuencia de eso tenemos que dar seguridad de que eso se puede controlar efectivamente. Y yo estoy seguro, porque hay varios que son expertos en tecnología, que ya se les ocurrió cómo hacerlo. Entonces, yo no le tengo temor a eso. Mi temor fundamental es que las personas sientan que la carretera es un bien libre como han pensado hasta ahora que es el agua. Y el agua vamos a tener que pagarlo. Nosotros ya lo pagamos, pero los agricultores van a tener que pagar por el agua. Si no, no vamos a tener agua para regar. Entonces, creo que estamos enfrentados a un proceso de crecientes demandas, de escaseces diferentes, y que eso va a tener que tener expresiones necesariamente en modelos de pago por uso, que yo creo que hay que legitimar en última instancia, tomando todas las precauciones que se deben tomar. Pero creo que hoy día están todas las condiciones tecnológicas para que pensemos realmente en una modalidad en la cual esto pueda ser efectivo, teniendo todas las cautelas a las cuales Roland siempre ha tenido mucha precaución, digamos. No estoy en desacuerdo con esas cosas, pero hay que tener en cuenta, primero, que una carretera que no está, desde el punto de vista de eficiencia social, digamos, una carretera que no está congestionada, el costo marginal es bajo. Uno puede decir, bueno, tiene que pagar el costo capital también, pero el costo capital lo podemos pagar también a través puede ser más eficiente, pagarlo a través de los impuestos generales de la nación, digamos que es como se hacen todas las otras rutas del país. Entonces, yo creo que uno puede usar esa explicación tan fácilmente para justificar las concesiones. Uno la puede usar, puede decir que tal vez hay limitaciones de recursos fiscales, pero sobre todo me parece a mí que la parte más importante es la dificultad que tiene el Estado para ser constante en su mantenimiento. Nosotros vemos las carreteras concesionadas todo el tiempo, permanentemente están haciendo mantenimiento. Uno ve las carreteras del Estado y ahí quedan. Las arreglan, se echan a perder, ahí las arreglan de nuevo, y eso sale más caro, tiene un montón de costos para los usuarios, y ahí yo creo que está la gran ventaja de las concesiones. Pero no creo que uno deba pensar en la forma que digamos, todas las inversiones hay que pagarlas. Parecería un poco raro que pagáramos por usar todas las calles cuando están vacías, las calles de Santiago. Cuando están llenas, por supuesto, porque esos peajes por un uso bien escaso y porque es mucho más eficiente. Muchas gracias. Parece que fue una pregunta de esta convocatoria. Ya, en estos 30 años de concesiones en Chile, ha habido más de 180 proyectos y cerca de 30 ya llegaron al término del plazo del primer contrato. En la mayoría de estos casos, la infraestructura se ha concesionado nuevamente. ¿Bajo qué indicadores decide el Estado si conviene reconcesionar o transferir a la administración pública? Y quizás aquí podrían dar conceptos. Gran pregunta. Todos quieren contestar. Muy bien. O sea, la ley de concesiones obliga al reconcesionamiento, salvo que tú tengas una razón justificada para comprarla. Y por lo tanto, claro, para el Estado es mucho más simple el reconcesionar y seguir adelante con esa modalidad que ya está relativamente validada, con todas las discusiones de legitimidad que vamos a tener, pero que en definitiva no le representa mayor inconveniente. Entonces, yo creo que ese es un primer paso. La segunda cosa que yo creo que es súper crucial es que en el Estado no hay una forma de validar debidamente cuándo una obra debe ser concesionada y cuándo no. No. Toda esta teoría que se ha hablado del valor del dinero en el tiempo, el value for money, todas estas cosas,
No, aquí lo que opera es la capacidad negociadora del ministro de Obras Públicas con el ministro de Hacienda. Y eso es lo que en definitiva define cómo se asignan las obras que se van a construir por concesión y cómo se asignan las obras que van a seguir siendo mantenidas o medianamente financiadas por recursos públicos. Ahora, yo creo que lo que dice Ronald es muy cierto en una teoría en abstracto. El problema acá no es el problema de costo de capital, el problema acá es la disponibilidad de recursos públicos. O sea, si no hay recursos públicos para seguir creciendo con la infraestructura logística que el país requiere. Entonces, claro, podemos seguirnos esperando. No, el costo de capital es demasiado alto y por lo tanto vamos a esperar a hacerlo con recursos públicos. Cierto, podemos pagar 2, 3 puntos más. Pero en definitiva es un problema de disponibilidad de recursos. Y no hay recursos. Y vemos las peleas que hay por el presupuesto público y nos damos cuenta de que esa disponibilidad es cero. Se va a ir siempre a otros bienes. Y de hecho, los ajustes presupuestarios que hacen los gobiernos en los últimos 15 años para poder alcanzar la regla fiscal es por la vía de reducir el presupuesto de inversión. Y el principal agente inversor del país es la Dirección de Vialidad. Por lo tanto, el principal mangazo se lo pegan a la Dirección de Vialidad. Entonces digo, esta discusión es una discusión muy interesante desde el punto de vista académico, pero desde el punto de vista práctico, lo que no hay son recursos para poder avanzar en este tipo de iniciativas. Quisiera agregar, coincido totalmente con eso, porque es la realidad y la veo permanentemente. Y también hay una ventaja de tiempo. El Estado puede inducir la construcción y habilitación de obras en un plazo sustantivamente menor que el plazo con que podría hacerlo con sus recursos, incluso si los tuviera. Entonces, por ejemplo, en estos tiempos, en estos días, se ha discutido la relicitación y por qué se paga si ya se pagó la carretera. Solo quiero dar algunas cifras. La reconcesión de Ruta 78 incluye, perdón, 68, incluye doble túnel. Son 1.600 millones de dólares de inversión adicional. La reciente adjudicación de Río Bueno Los Lagos son casi 1.000 millones de dólares. Santiago Los Vilos, casi 1.000 millones de dólares de inversión nueva. Entonces, cuando se dice, ¿por qué si se relicita se sigue cobrando? En casi todas esas relicitaciones se ha casi hecho otra obra nueva. O sea, 1.600 millones de dólares, cuesta pagarlo. Y es como que tuvieras un nuevo proyecto. Y yo creo que eso es importante también que entre en la discusión, porque se instala, si no, la sensación de que se está cobrando por algo que no corresponde. Y me parece que que el mecanismo permita al Estado mejorar la infraestructura, por ejemplo, Ruta 68, la conexión con el puerto de Valparaíso, que es clave, o la Ruta 78 con San Antonio, o la Ruta 5 Norte, son piezas clave para la logística nacional y en la medida que este mecanismo permita tener esas conectividades, el país se beneficia. Y yo creo que eso es parte importante de esta discusión también. Bueno, es que justamente por eso lo tenía puesto. O sea, justamente ese, digamos, es difícil cobrar sin nuevas obras. Ese es mi punto. Claro. O sea, sigues cobrando lo mismo. Tú No, podrías totalmente, cobrar, sí. si no haces nuevas obras, tienes Claro. que bajarlo al nivel de mantenimiento, digamos, de operación y cosas así. Va a ser difícil políticamente cobrar más a menos que haya congestión. Pero si no, vas a tener que hacer obras. Y me parece que la forma como está... O sea, y eso explica por qué cuando yo decía que el Fondo de Infraestructura no había podido juntar la plata que se pensó que iba a juntar, es porque tuvieron que, la plata que se iba a juntar, esas rentas que iban a generarse, finalmente tuvieron que dedicarse a hacer nuevas obras, básicamente. Que a mí me parece totalmente legítimo, me parece bien, pero es que la gente... Una cosa es lo que nosotros creamos que es legítimo y otra cosa es lo que la gente percibe como legítimo. Y a menos que seamos súper buenos para hacer lavado de cerebro las personas que no, los gobiernos últimamente han sido súper malos para eso, la gente se va por un lado y los expertos nos vamos para el otro, digamos. Entonces yo estoy pensando desde ese punto de vista, ¿no? El punto de vista de lo que ustedes dicen es correcto, pero no lo veo por el lado de las percepciones. Oye, yo quiero hacer una aclaración porque Ronald ya ha tocado 2 veces el tema del Fondo de Infraestructura. No, el Fondo de Infraestructura fracasó porque el Ministerio de Hacienda no quiso pasar los recursos para que los administrara una institución distinta que el Ministerio de Hacienda, y 2,
Fracasó porque el Ministerio de Obras Públicas no estuvo dispuesto a entregar en comodato la Ruta 5 para constituir el Fondo de Infraestructura. O sea, no es por un problema de obras, es un problema de decisión política. Y eso fue lo que hizo fracasar el Fondo de Infraestructura. Disculpa, tengo que disentir de eso. O sea, aunque lo hubiera traspasado, lo que habría pasado es que habrían tenido que hacer todas estas obras de nuevo y no habría quedado renta. Si el problema es un problema de renta, ¿tú te quedas con el excedente o no? O sea, si tú, por ejemplo, hubieras hecho una concesión competitiva con nuevas obras, no habría habido mucho excedente. Entonces no habría habido mucha plata que jugar, digamos. Déjame polemizar un poquito. La razón por la cual se hacen esas obras es porque se creó un incentivo perverso, que es que el Ministerio de Obras Públicas, a raíz de la disposición de estos recursos y no tener que transferirlos, inventó obras para hacer. Entonces yo creo que ese incentivo perverso es el que genera que se hagan, por ejemplo, 2 túneles de Santiago al Paraíso. Yo creo que eso no corresponde, pero bueno, ya está hecho y hay que asumirlo. Pero francamente eso no es una obra absolutamente innecesaria y hubiese sido mucho más razonable hacer una conexión por la vía de la Dormida y generar un par vial hacia Valparaíso, costaba 1/3, y no necesariamente comerse esas platas que iban al Fondo de Infraestructura por un incentivo de crear proyectos de gran envergadura. Entonces, yo creo que esta cuestión tenemos que mirarla con un enfoque compartido y tratar de entender bien qué es lo que ha pasado y cuáles son los factores de decisión, porque eso es lo que ha perjudicado de alguna manera el poder en conjunto y legitimando la viabilidad de esta industria, y creo yo lo que nos está poniendo hoy día en problema. Sí, muy interesante. Ahora, la discusión. perdona, ahora yo discrepo con Carlos. No sé cuántos pares podemos hacer aquí. No discrepo rotundamente, pero creo que la capacidad vial para los ejes logísticos principales es muy necesaria. No tenemos la posibilidad de generar costos de congestión en eso. Y no nos olvidemos que todos los proyectos tienen una evaluación social. No es arbitrario que se decida construir, todos sabemos cómo se estima, y pasa por muchos filtros. No es arbitraria la forma de tomar la decisión. Así que, expertos en evaluación de proyectos que sí, saben que los proyectos pueden aprobarse o rechazarse por la misma información. escucha, yo soy ingenua entonces, pero creo que eso sí es necesario. Bueno, tiene un componente, pero desde el punto de vista de la logística nacional creo que sí es necesario. Bueno, ahora vamos a invitar al público a sus preguntas. No sé si tendrán alguien. Hay varias preguntas. No sé, te paso un... ¿Ah? Breve pregunta. Bueno, hola, muchas gracias, José Landini, para los que no me conocen. Yo tengo voy a sacarlo de esta conversación. También premio Colegio Ingeniero, gracias. Quería ponerlos en otra dimensión. En general, en Chile, la ley de concesiones aplica casi exclusivamente a obras con mucho hormigón. Entonces, ¿qué es una limitación? O sea, no digo solo carreteras, también hay puertos, hay hospitales, cárceles, hemos visto bastante. Pero en otros países se usa para algo mucho más amplio, ¿eh? Para redes de comunicación, etc. Pero aquí estamos en transporte, por lo tanto no me voy a referir a eso. Pero incluso en uso de tecnología para el transporte, la ley de concesiones no permite, por ejemplo, lo que se plantea acá, que es usar una tecnología centralizada para el control de cobranza, para el control de los TAC. Yo solo quiero plantear que tenemos una ley de concesiones que ha funcionado muy bien, que fue concebida hace ya bastante tiempo, pero que yo creo que también necesita una revisión. Incluso opera en contra para lo más básico que fueron las carreteras. Solo quiero plantear eso y tal vez escuchar la opinión de ustedes. Gracias. Yo creo que no, ¿eh? O sea, por ejemplo, si tenemos por concesión un centro de aviso de tsunami, no veo por qué no se puede montar un centro de atención tecnológica para atender la red de carreteras. Objetivo. 2 iniciativas privadas fueron rechazadas porque la componente de obra civil era muy baja. Bueno, pero esa es otra discusión, pero porque probablemente No. el Consejo de Concesiones, que es el que califica, no Eso. tenía una orientación determinada y estaba muy orientada a eso, pero
pero no es un problema que la ley de concesiones no lo permita. El problema es que quienes califican la obra están sesgados hacia la obra de muchos elementos. Pero ese mismo consejo autorizó, como te digo, un proyecto de advertencia tsunami. Entonces, creo que no hay ninguna razón para que una obra, un proyecto de aporte tecnológico para el desarrollo del sistema pueda funcionar. Gracias. Sí, yo creo que sí hay una diferencia entre las iniciativas privadas que se presentan, que son mucho más diversas y que pocas llegan a puerto, y las prioridades públicas. En general, las prioridades públicas tienden más, como dices tú, al cemento, porque es donde está la brecha más importante todavía. Entonces, seguramente es donde se pone el foco. Tenemos una brecha de infraestructura todavía monumental en Chile de conectividad básica, pero en el tiempo va a ser necesario diversificar. Por esto mismo que comentábamos antes, por las redes de telecomunicaciones, por ejemplo. Nada impide que uno tenga data centers en concesión. Hay una serie de ámbitos que son nuevos y donde este modelo podría perfectamente funcionar. Las plantas desaladoras, claro, los embalses que ahora se llaman. Quería no referirme a tu tema, sino que quería referirme a un tema que me parece que es bien importante y que no han mencionado, pero creo que hay que recalcarlo, que es el riesgo, cómo el riesgo de temas como ambientales y locales y cosas, las comunidades y todos esos problemas han hecho que el largo de los proyectos sea tan grande que no solamente hay un costo para la sociedad de esto, sino que además el costo financiero aumenta muchísimo. O sea, yo creo en parte el costo que tienen los proyectos actuales es una mezcla de riesgo y tiempo que se demora en concretar. Y eso es una cuestión que creo que es súper importante. Ahora, es para todas las áreas, entonces no es para concesiones nomás, pero igual creo que es una de las cuestiones que son las que más se debe actuar. Quisiera ahí ilustrar una cosa un poquito fuera del ámbito de carreteras, pero por lo menos aquí hay plazos y hay plazos variables que te permiten resistir en cierta forma. Y yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que decías tú del pago sin obras, que me parece que es algo que hay que revisar. Pero quería ilustrar el impacto que tiene las demoras. El puerto de Valparaíso, cuando recibió una oferta, yo estaba en el ministerio, y en ese caso tienen plazo fijo. El número de años no se puede cambiar. Entonces, si hay demora al comienzo y no tienes todos los permisos, que es lo que le pasó al primero que presentó la oferta, 2 años después todavía no tenía los permisos mínimos para empezar las obras, tomó una cláusula de salida que tenía el contrato, porque ya se había consumido 2 años y esos 2 años no los podía recuperar al final del periodo de concesión. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que vale la pena también explorarlas y mejorarlas, porque si queremos atraer inversión, el riesgo que tiene no tener todos los permisos a tiempo, y de eso nos lleva a otro tema, que ojalá todos los proyectos se concesionaran con los permisos, con las expropiaciones, porque la expertise del concesionario es construir, operar, mantener, y no es hacer gestión de expropiaciones. Y eso está pasando también, y por eso también hay hartas demoras. Sí, y quiero agregar 2 cositas más. Súper interesante. Creo que hay que cambiar la ley de puertos, que también es una ley de concesiones, pero distinta, para justamente, porque esa está diseñada para equipamiento. En los puertos están instalados y la idea, y por eso se dio un plazo más o menos corto, era retorno al equipamiento. Pero ahora se están haciendo básicamente obras civiles, y esas son mucho más caras y los 30 años como que no alcanzan. Esa es una primera cosa, y la segunda se me olvidó. Sí, no, la segunda cosa es la siguiente, es que es tan complicado, los contratos se han puesto tan complicados que creo que lo que está pasando, un poco una de las razones para la falta de competencia es que hay que tener experiencia en el sistema para atreverse. Yo creo que también hay un poco de eso, las relaciones entre el inspector fiscal y el concesionario, todas esas cosas se han puesto tan difíciles, tortuosas y complicadas que me parece que, aunque funcionan, se requiere experiencia y eso hay empresas afuera que les da susto. Oye, para mayor abundamiento, lo que hemos estado conversando no tiene nada que ver con lo que plantea José, pero yo creo que es importante.
nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con agentes financieros, o sea, gente que está interesada en poner plata en el desarrollo del sistema. Y las dos preocupaciones fundamentales que ellos manifestaron para poner en duda, acompañar financieramente a proyectos de concesiones, uno es el tiempo, el plazo entre la adjudicación y el inicio, ¿no? Mientras sea tan incierto como es ahora, no hay mucho entusiasmo de parte de los agentes financieros, porque no saben cuándo va a empezar, van a tener que tener fondos congelados para ponerlos a disposición en un momento en que no saben. Y el otro es la incertidumbre de cobro, porque efectivamente hoy día la morosidad, el fraude, el dolo, está afectando realmente, y además con una modalidad de cobro que creo que se cambió ahora, ¿no? Que era por facturación de vengada y no por ingreso efectivo. Entonces, creo que ahora se cambió de nuevo porque se dieron cuenta de que esa transferencia de riesgo excesiva al concesionario es imposible sostener si es que el Estado no hacía todo digamos, el acompañamiento para hacer el enforcement necesario y poder cobrar. Pero estamos en un problema de fragilidad del modelo que está poniendo está poniendo en duda, digamos, la capacidad de llevar adelante estos planes. Ya, muchas gracias. Otra pregunta. Hola, Cristóbal Pineda. No tengo premios todavía, así que no. Algún día, algún día. Quisiera volver al tema del Fondo de Infraestructura, dado que es un tema que provoca discusión, un tema candente. Y más allá de los factores que han hecho fallar o quizás que no han podido ser implementados en la idea inicial del Fondo de Infraestructura, ahí yo tiendo a estar más bien de acuerdo con Carlos, porque la opinión del MOP y de Hacienda pesa, y pesa harto. Pero hacia adelante quisiera saber si la idea inicial sigue estando vigente, esto de entregarle las concesiones al Fondo de Infraestructura. Y si la respuesta es no, es cuáles son los cambios institucionales entonces que pudiéramos hacer para que las concesiones funcionen mejor, particularmente considerando que en transporte sigue estando la idea de que la política de concesiones está desanclada de la política de transporte. Al menos hay dos ministerios que la definen y que no hay una conversación tan fluida entre ambos ministerios. Entonces, ¿cuáles son los cambios institucionales que a lo mejor podrían mejorar esa parte específica en transporte? A ver, yo creo que es perfectamente posible reflotar la idea del Fondo de Infraestructura. O sea, está la institución, el Desarrollo País funciona, tiene un directorio, tiene facultades para operar aplicando la ley de concesiones. O sea, el mecanismo está. Lo que falta es la forma de un financiamiento que tenga ciertos grados de independencia del presupuesto público. Y por lo tanto implica, creo yo, un cambio institucional bien importante, porque la gran dificultad es que el MOP asuma de que las obras que van a generar excedente y que van a ser parte de este proceso sean transferidas en comodato a un tercero. El MOP no lo va a entregar. O sea, no va a entregar la Ruta 5, no va a entregar la Ruta Santiago-San Antonio, no va a entregar el aeropuerto ¿me entiendes? Porque es un problema institucional intrínseco, digamos. Es parte del sentido mismo de la institución el contar con esas obras como base de su poder institucional, por llamarlo. Entonces hay que buscar una forma institucional distinta en la cual esa transferencia de recursos se pueda producir, para que el fondo pueda operar con recursos que no sean necesariamente administrados por el presupuesto de la nación. Y la segunda es convencer al Ministerio de Hacienda que esa administración es una administración que puede ser efectiva, que puede tener un sustrato, o sea, que puede ser un soporte para el desarrollo de un área de la infraestructura que yo creo, o sea, perdón, creo que puede ser una forma de ir validando socialmente este tipo de obras por la vía de mostrar que la infraestructura no solamente es para los usuarios, sino para su entorno, que hay que tener una visión de red para efecto de poder hacer todas estas compensaciones necesarias, que esto no puede ser evaluado proyecto a proyecto, sino bueno, si el Ministerio de Hacienda se convence de eso, yo creo que estamos en un buen paso, pero es muy difícil. ¿Ah? Porque finalmente los ministerios de Hacienda, en general, tienen una visión bien de corto plazo. O sea, la gestión del Ministerio de Hacienda es administrar el presupuesto con un horizonte a 3 años y con un análisis de las contingencias a largo plazo, que es lo único que les preocupa. Entonces, tenemos un problema institucional que hace que esto sea difícil de reflotar si es que no se hacen cambios relativamente importantes. Si hubiera un cambio y reflotáramos esa idea, habría que hacer una modificación institucional de gran escala, a mi juicio. Porque pasar la infraestructura al Fondo de Infraestructura implica que
ese fondo hace la administración de los activos del Estado y, por ejemplo, convoca las licitaciones, y el MOP tendría que tener un rol que es más de fiscalización de los contratos y de seguimiento y de preparación de la cartera en anticipación, digamos. Entonces, creo que no es solo decir vamos a activar el fondo de infraestructura, es que el sistema entero, incluyendo a transporte, con una planificación estratégica que alimente al MOP para las obras futuras, con el MOP con una capacidad de dar seguimiento a las obras, implementarlas, fiscalizar, y con el fondo de infraestructura generando el atractivo para invertir. Es un esquema muy, pero muy distinto de lo que tenemos ahora. Sería un cambio mayor. O sea, me parece raro que Dios sea un poco más realista en este caso que Carlos, ¿ah? Pero me parece que el problema que yo veo, o sea, yo lo veo, yo pensaba en la época que era una buena idea el Fondo de Infraestructura y sigo teóricamente pensando que es una buena idea. El problema que yo veo es que en la práctica, y no estoy hablando de una cosa institucional, sino que los usuarios no van a estar contentos con la lógica de estar pagando por una cuestión que no tiene ninguna obra adicional, digamos, nada más que para generar recursos para un fondo que después se ocupa en otra parte. Esa es la parte que creo que va a ser difícil de convencer al público. Si los convence, fantástico, pero yo creo que va a ser difícil, sobre todo vemos ahora la poca legitimidad que tienen incluso las cosas que tienen obra. Entonces me parece que va a ser difícil las cosas que no tienen obra. Solo para hacerlo más entretenido. Pero ¿tú crees que alguien entiende qué es lo que le cobran en la cuenta de la luz, no? Bueno, yo no tengo idea de lo que cobran en la cuenta de la luz y lo paga uno con entusiasmo, digamos. Pero, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es muy importante que la gente entienda bien qué es lo que está pagando y que entienda. Ahí en ese no quiero entrar en la cuenta de la luz, que podría entrar, pero la cuenta de la luz en realidad es el resultado de una suma de cosas que algunas vienen de mercado y otras vienen de cosas reguladas. Y estás pagando por todas esas cosas, son costos reales. En la red tú no puedes separar, decir esta obra va para mí y la otra obra va para otro tipo, porque los electrones van para todos lados. Entonces, que es diferente un poco del caso de los autos, que uno sabe dónde van. Entonces, No, lo que quiero decir es que la comprensión respecto de cómo se cobran los servicios es relativamente difícil de transmitir. Entonces, lo que yo creo, efectivamente, lo que tú dices, tiene razón, pero yo por eso insisto mucho en que esto no se puede mirar obra a obra, esto hay que mirarlo en una red, hay que mirarlo en una cosa mucho más compleja que es la que yo creo que es la que debiéramos intentar revisar y reponer y que las tarifas sean tarifas que efectivamente cubren con la mirada integral, digamos, de cómo se avanza en la infraestructura de la red de transporte. Bueno, la conversación ha estado muy entretenida. Les agradecemos a los panelistas, creo que un fuerte aplauso porque han sido muy generosos también. Y los queremos invitar a todos, también quizás esta conversación puede seguir en el coffee que tenemos preparado. Así que muchas gracias a todos por la asistencia, especialmente a las personas que estaban online. ¿Me puede mandar? Está en el colegio.